Carmen, muy buenos días, inspectoras, inspectores, asesores técnicos, maestras y maestros de educación física. Para mí es un gran placer el poder interactuar con ustedes, el estar presente en una actividad de educación física que es de beneficio para todos los compañeros de educación física del Estado y del país. Tengo a bien presentar al compañero Hugo Solís, de subjefe técnico de la Dirección de Educación Física del Estado de Colima, a quien agradecemos su participación en este webinar con la ponencia Planes de Aprendizaje en Casa. Bueno, a grandes rasgos tengo a bien conocer a Diego Alberto Solís desde hace aproximadamente 2 años, ya que coincidimos como elaboradores de reactivos para el desempeño a nivel nacional en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de su currículum es licenciado en Educación Física, tiene la maestría por la Universidad Autónoma de Guadalajara, actualmente es el subjefe técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Colima, es catedrático del Instituto de Estudios Superiores Federico Rangel Fuentes, y bueno, él ha obtenido 3 premios de gran importancia en el Estado como uno de los docentes más destacados en el proceso de inclusión, que es el Premio Estatal a la Juventud, la presea al Mérito Docente Miguel Virgen Morfín y el Premio Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno. Así que le agradecemos de antemano a Diego la participación y estamos gustosos de tener su presencia en este webinar. Muchas gracias. Continuando con esta programación, después de haber escuchado parte del currículum del maestro, pues él es una persona que trabaja mucho la inclusión educativa. Vamos a dar paso a su participación y, como ya lo dije desde el inicio, vamos a hacer la mecánica de escuchar su ponencia y al término de la misma se va a hacer el espacio para realizar preguntas, dudas, inquietudes de cada uno de ustedes y pues el maestro nos va a hacer favor de dar respuesta a las mismas. Pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a maestro Diego para que dé inicio usted a su conferencia. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación, también saludar a todos los compañeros docentes, supervisores, ATPs de educación física del estado de Puebla y también del estado de Colima y de los estados donde nos estén ahora sí que sintonizando por este medio. Es un gusto estar con ustedes y compartir algo de lo que estamos haciendo, algo de lo que estamos trabajando y sobre todo agradecerle también al director de Educación Física del Estado de Puebla, al maestro Víctor Arenas, y a los colaboradores, compañeros que hemos estado en constante comunicación. Me agrada mucho esta forma de estar compartiendo lo que estamos realizando y analizando dentro de nuestro ámbito de trabajo, el técnico pedagógico. Y bueno, vamos a comenzar a compartir un poquito algunas reflexiones que hemos estado haciendo a través de este tiempo de contingencia, lo que hemos estado abordando, cómo lo hemos estado haciendo y cuáles son algunas determinaciones que hemos estado gestionando para que este trayecto sea de alguna manera significativo para los alumnos, ¿no? Entonces hemos estado llevando este tiempo de transición de alguna manera con reflexiones acerca de la educación física y el trabajo que se debe de realizar a través de los planes de trabajo. Entonces vamos a iniciar un poquito con la presentación que traigo aquí para ustedes. Bueno, el tema que vamos a estar abordando durante este tiempo tiene que ver con los planes de aprendizaje en casa, ¿no? Como ustedes saben, esta situación por la que estamos atravesando, pues es una situación que no se contemplaba, es algo que no teníamos previsto, por lo tanto,
todo lo que hagamos, toda la experiencia que vivenciemos a través de lo que se está realizando, pues es conocimiento, ¿no? Todo aquello que surja de la interacción, de la contingencia con nuestra práctica profesional, en este caso la educación física, tiene que ver con algo que estamos, ahora sí que exponiendo, algo que estamos proponiendo. Entonces todas estas ideas y esta experiencia pues producen un análisis, una reflexión acerca de la praxis de la educación física. Entonces, por lo tanto, esta temática tiene que ver con aprendizajes en casa, pero también con una praxis contextualizada hacia la diversidad, ¿sí? ¿Por qué hacia la diversidad? Bueno, ahorita van a ver por qué es hacia la diversidad. Bueno, primero voy a colocar una serie de imágenes en la pantalla, espero que las puedan apreciar todos bien. Unas imágenes que van a estar constantemente pasando. En este caso nada más quiero que las visualicen, quiero que visualicen estas imágenes y al final vamos a hacer una reflexión, ¿no? ¿Por qué puse las imágenes? ¿Qué sentido tiene el que esté poniendo este tipo de imágenes en mi presentación? Vamos a empezar con ellas, ¿no? Esta es la primera imagen, observamos detenidamente. ¿Ustedes a qué creen que se referirá? Bueno, ahorita vamos a hacer este análisis, pero primero nada más es observar detenidamente estas imágenes, ¿no? ¿Qué nos querrán decir? Aquí está la segunda imagen. Bueno, y concluyo con esta imagen, ¿no? Que pudiera significar mucho cuando hablamos de esta educación a distancia y de la educación que también se pudiera generar dentro de los espacios educativos en las escuelas. La finalidad de poner esas imágenes tiene que ver mucho con lo que es nuestro México, lo que es nuestro país, lo que es las familias. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene rasgos característicos, ¿no? Tiene su propia personalidad, tiene sus propios recursos. Entonces, cuando hablamos de plan de aprendizaje, también es un sinónimo de una diversidad. No podríamos generar una estrategia única para poder abordar la educación a distancia. Creo que eso sería algo muy distante de lo que en realidad tendremos que estar trabajando con los alumnos o con las escuelas, ¿no? Cuando hablamos de planes de aprendizaje en casa, es que estamos hablando de una diversidad tremenda. Y para poder abordar esa diversidad, para poder cumplir con el objetivo que se tiene, que son los aprendizajes, o cualquier objetivo que se persiga en referente a un plan de aprendizaje en casa, tendremos que abordarlo desde su propia perspectiva, desde su propia realidad. No podemos evadir esa realidad, porque entonces estaríamos quitándole ese derecho a ese alumno de tener una educación con equidad e inclusiva. Entonces, estamos hablando de que el abordar temas a distancia, tendremos que también de manera inherente estar abordando su realidad. No podemos evadirla y no podemos dejar de fuera todas estas características y condiciones que enmarcan lo que vivencia un alumno dentro de su casa, ¿no? De su seno familiar. Entonces, esa es la reflexión inicial que de antemano tendríamos que tener muy presentes a la hora de elaborar un plan de aprendizaje
Bueno, a través de estas imágenes también pues algún análisis surge, ¿no? ¿Cuál es ese análisis de esas imágenes? Tratamos a través de las imágenes presentes o de las imágenes presentadas visualizar lo que se refleja en la sociedad, ¿sí? ¿Qué tenemos en la sociedad? Bueno, tenemos a gente que tiene los recursos económicos suficientes o demasiados, hay gente que no tiene recursos ni siquiera para subsanar lo básico, y bueno, hay diversas cuestiones de pensamiento, de opiniones, de personalidad, de rasgos característicos, hay diversidad dentro de la sociedad. Por lo tanto, así como diversa es la sociedad, así de diversa debe de ser la educación, las estrategias, las técnicas, los estilos, todo eso debe estar de alguna manera adecuado para esa sociedad. No podemos determinar solamente un tipo de estrategia, ¿sí? Tendremos que diversificar y ser flexibles en lo que estamos ofreciendo a los alumnos, a los padres, porque sabemos que no solamente se conforma la familia de manera homogénea, ¿no? O sea, tendríamos que verificarlo o que verlo de manera diferente. ¿Cuál es el análisis sobre esta diversidad que tenemos antes de iniciar propiamente con el aprendizaje, con el plan de aprendizaje? Bueno, estamos completamente convencidos que en la educación de hoy entender y atender la diversidad de nuestros alumnos se ha convertido sin duda en una responsabilidad inherente a la propia actividad docente, ¿sí? Entonces no podemos dejar de lado, no podemos omitir la realidad que tienen nuestros alumnos. No es que lleguen a una escuela y se quiten su disfraz que traen de casa, ¿no? Todas esas características que tienen, su conformación familiar, sus recursos económicos, su cultura, no se lo pueden quitar, ¿no? Tendremos que abordar la educación desde esa realidad. ¿Para qué? Para poder atenderla y para que esto pueda ser significativo para ellos. Entonces haremos una conclusión, ¿no? Cuando hayamos presentado esta realidad sobre la que pretendemos hablar y actuar, debemos entonces poner en marcha las estrategias que nos puedan ayudar a atender a toda esta diversidad, a todos nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, primero, el primer paso para desarrollar un plan de clase en casa, a distancia, que sea efectivo, tendremos que estar hablando primero sobre la realidad en la que voy a trabajar, la realidad en la que voy a afincar mi propuesta de trabajo en casa. Si no tengo claro esa realidad, difícilmente voy a acertar en la estrategia que voy a utilizar, ¿sí? Hay más probabilidades de acertar en esta parte cuando conozco cuál es la realidad de mi escuela, de mi alumno, de la familia con la que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no sé si en la casa esté el papá, esté la mamá, esté el alumno solo, esté su abuelito, esté su hermano. Entonces tendremos que verificar todas estas condiciones para que nuestro plan de trabajo en casa sea un plan asertivo y congruente con lo que está viviendo este alumno o los alumnos que estén dentro de este lugar. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores antes de iniciar un plan de clase? Ya lo estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que debemos atender? ¿Cuál es la realidad que debemos atender? Algunos factores o los más importantes que hemos nosotros de alguna manera determinado a través de lo que hemos estado trabajando, primero es conocer cuál es el nivel de estudios del padre de familia, ¿no? Tendremos que tener eso muy presente, porque pudiera ser que los padres de familia haya una diversidad en esta parte del nivel de estudios. Entonces, su nivel de preparación cuenta mucho para poder hacer una propuesta de plan de trabajo, ¿no? Otro, los recursos económicos. Bueno, ¿qué recursos económicos tienen? ¿Qué nivel están? ¿Por qué? Porque va a permitir de alguna manera visualizar, tener una visión completa de lo que pudiera o no hacer la familia o los padres de familia. El segundo punto tiene que ver con las habilidades digitales, ¿sí? Ciertamente hemos estado también investigando mucho esta parte de por qué una estrategia a distancia a través de una plataforma, ¿no?
no estamos en contra del desarrollo de ese tipo de habilidades, ni mucho menos de su uso, pero sí de tener presente una realidad, ¿no? En México, la mayoría de la gente tiene un smartphone, tiene un teléfono celular, pero las encuestas o los estudios nos dicen que esa mayoría de la gente que tiene acceso a un celular, a un dispositivo digital, obviamente sabe manejar su teléfono celular, pero no tiene las habilidades digitales para manejar una computadora. También hemos analizado estos puntos y también hemos encontrado que la mayoría de los padres de familia que tiene este celular lo utiliza solamente para comunicarse. Es decir, solamente ingresa al internet a buscar información y a comunicarse, o sea, utiliza redes sociales. Entonces estamos hablando de que la mayoría de los padres de familia no cuentan con las habilidades digitales para poder manejar plataformas. Es una realidad que tendremos que atender también. Otros serían la conformación de los tipos de familia, porque nos permitirían también ser conscientes de quién va a estar apoyando a nuestro alumno, ¿sí? Si es papá, si es mamá, si es el hermano, si es un abuelito, etcétera, ¿no? Puede variar mucho esta parte de la conformación familiar. Acceso a recursos digitales. Bueno, tendríamos que verificar junto con los medios de comunicación con los que cuenta este alumno en su casa, ¿sí? Si cuenta con computadora, cuenta con un dispositivo que le permita acceder al internet o a alguna plataforma, ¿no? Entonces serían también otros elementos y otros más que pudieran surgir dentro del trayecto que tendremos que tener presentes. Pero esos son como los más relevantes que pudiéramos mencionar en este momento, ¿sí? Bueno, haciendo un análisis en relación a estos planes de aprendizaje, realicé esta definición personal, ¿no? ¿Cómo definiríamos un plan de aprendizaje? ¿Cómo pudiéramos definirlo? Yo lo definiría así, como la capacidad de la autoridad y la comunidad educativa para generar escenarios pedagógicos donde todos los alumnos puedan aprender y puedan participar en condiciones de equidad e inclusión, ¿sí? Entonces, es la capacidad que tenemos nosotros los docentes y las autoridades educativas para generar esos espacios, ¿sí? Es responsabilidad tanto de autoridades como de docentes. Entonces, esa sería la definición de un servidor para un plan de aprendizaje en casa, ¿no? Bueno, también quiero recalcar mucho estos 3 puntos porque son los que van a guiar todo este plan de aprendizaje o estos lineamientos. Quiero decirles que hemos estado trabajando en por qué generar planes de aprendizaje a distancia. Hemos estado preguntando y contestando esas preguntas porque al nosotros generar esta praxis a distancia de la educación física, también estamos generando propuestas innovadoras de cómo la educación física puede impactar en otro sentido, en otra orientación, ¿no? Y creo que es bueno, es una oportunidad que tiene la educación física, los docentes, las supervisiones, los ATPs, para generar un impacto directo hacia los alumnos, hacia las familias, hacia los estados emocionales que se están viviendo en estos momentos. Creo que eso es fabuloso y tendremos que verlo no como una desventaja, no como un trabajo extra. Tendremos que ver esta educación a distancia, estos planes de aprendizaje, como una oportunidad del docente para generar esos cambios que se requieren, para que nos visualicen como algo relevante, como algo que puede impactar de manera significativa en los alumnos. Entonces, ya desde ahorita estamos nosotros dándole estos lineamientos que le van a dar sustento a estos planes de aprendizaje. Y nosotros nos basamos en 3 principios para darle esa orientación a todo lo diseñado, a todo lo construido a distancia, ¿no? Son principios que van a sustentar el diseño de cualquier plan de aprendizaje. El primer principio es múltiples formas de representación, ¿sí? Cuando nos referimos a múltiples formas de representación, estamos hablando de que este plan va a estar diseñado para que yo, docente, pueda representar mi actividad de múltiples formas.
no solamente le voy a decir al alumno a través de un PDF cómo va a hacer la actividad, o no solamente se lo voy a enviar por un WhatsApp cómo va a realizar una actividad, sino que este plan tiene que tener este principio para establecer múltiples formas en que yo pueda darle a conocer a mi alumno la actividad o este plan de trabajo, ¿sí? Eso va a generar que el alumno tenga opciones, tenga un abanico de opciones donde elegir, ¿sí? ¿A cuál me voy a enfocar? ¿Por qué? Porque con esta voy a cubrir mi necesidad. Y si no tengo esta opción, pero también tengo esta. Entonces, este principio nos va a dar ese sustento. Nuestro plan va a ser diverso, va a crear diferentes escenarios, por lo tanto, va a poder atender diferentes necesidades, que son las realidades que ya presentamos anteriormente. El segundo principio tiene que ver con múltiples formas de acción y expresión. Y esto tiene que ver ya cuando el alumno está desarrollando su plan, cuando el alumno recibe la actividad y él también va a tener la posibilidad de elegir dentro de un abanico cómo realizar esa acción, ¿sí? Le vamos a dar esa oportunidad de que no solamente la realice, por ejemplo, si le vamos a dar una actividad de un juego de persecución o de un juego con un material, con una pelota, pues vamos a darle diferentes opciones. Lo puedes realizar con una pelota, pero si no tienes pelota lo puedes realizar con unos calcetines, pero si no tienes calcetines lo puedes realizar con una botella. Entonces, ahí radica el principio, múltiples formas de acción y expresión. Que el alumno pueda tener la oportunidad de expresarse de diferentes formas, de realizar las acciones de diversas maneras. Entonces, ahí le daríamos este lineamiento a nuestro plan de aprendizaje, ¿sí? Y el tercer principio tiene que ver con múltiples formas de organización y motivación, ¿sí? Nuestro plan también tendría que tomar en cuenta los espacios que tendría el alumno en su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscaríamos también esa creación de escenarios visualizando que el alumno está en casa y que puede tener espacios reducidos y que puede tener una cochera y que puede tener un patio. Entonces, cuando hablamos de múltiples formas de organización es porque le vamos a dar la pauta al alumno para que también él pueda realizar su actividad en diversos espacios que pueda tener en casa, ¿sí? La sala, el patio, el comedor, un cuarto, no sé. Entonces, esos tres principios nos van a dar ese sustento a toda nuestra estructura del plan de aprendizaje, ¿sí? Siempre tenerlos en cuenta para que nuestro plan pueda ser diverso y pueda atender a esa realidad que tenemos en la escuela, en las casas de nuestros alumnos, en nuestros propios estados. Entonces, esto le va a dar sustento a esas realidades que tenemos, no que podremos, que tenemos en las escuelas, en nuestros estados, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, dice así: ¿cuál es el contenido del plan de aprendizaje en casa? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es un plan de aprendizaje? Ya definimos qué es, pero ahora, ¿qué es lo que contiene? ¿De qué se conforma? Bueno, se conforma primero de las estrategias, ¿sí? De las estrategias didácticas que yo voy a proponer para que el alumno realice, para que el alumno pueda tener una intención en esa motricidad, ¿sí? Ese es el primer elemento que conforma el plan. El segundo es que, recuerden que hablamos de múltiples formas de representar, entonces ya hicimos una propuesta, pero también la estamos complementando con videos, ¿sí? Cuando sea posible. Videos del docente. Y finalmente pueden ser otros recursos digitales o recursos impresos que pudiéramos acompañar con este plan de aprendizaje. Entonces, de estos elementos se conforma un plan de aprendizaje y ahorita vamos a ir siendo más específicos en esos elementos. Nos vamos a ir adentrándonos un poquito más en los recursos que estamos abordando. Esto es de manera general. Y bueno, ¿qué necesitamos primero? Bueno, ya vimos que primero tendríamos que ver la realidad para tener presente nuestros tres principios y posteriormente necesitamos hacer una calendarización, necesitamos programar. A ver, vamos a establecer un calendario, vamos a establecer cuántas sesiones voy a dar en mi plan
cómo voy a diseñar mi actividad por semana, a través de los meses, voy a programar, hacer una programación, y entonces ya estoy de alguna manera comenzando a realizar mi plan, haciendo una programación que puede ser bimestral, trimestral, como se tenga diseñada, ¿sí? Pero la idea es tener un panorama amplio de la cantidad de estos planes que voy a realizar y establecer las fechas y la cantidad de actividad, ¿no? Eso sería como primer paso, ya en el sentido del diseño y la construcción de mis planes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo ese diseño que así se estaba trabajando, es como lo estamos diseñando, por semanas, por mes, por semana, y en cada semana pues elaboramos el plan, ¿no? Y bueno, aquí abajo nada más concluimos que dentro de la propuesta docente se contempla una actividad por semana y por grado, que es como se ha estado abordando, y las propuestas que hemos estado realizando se han estado generando a través de este lineamiento, ¿no? Una actividad por semana, por grado. Así es como se estaba trabajando y nos ha funcionado perfectamente para no saturar al alumno de pues, varias actividades, ¿no? Entonces, vamos a pasar. Bueno, una vez que ya hicimos esta programación, tendremos que comentar algunos elementos relevantes, ¿sí? Primero, quiero hacer una aclaración específica, ¿no? No estamos hablando de una planeación, ¿sí? Estamos hablando de un plan de aprendizaje en casa. Cuando hablamos de una planeación, hablamos de docentes, de supervisiones, de ATPs, ¿sí? Que conocen aspectos técnicos, pedagógicos, del área de la educación física, y por lo tanto sabrían cómo desarrollar, sabrían cómo traducir una planeación. En este caso estamos hablando de un plan de aprendizaje en casa, por lo tanto, los elementos que conforman este plan tendrían que ser destinados o dirigidos a estas personas. En este caso hablábamos de la realidad y hablábamos que en la realidad están los padres, están los hermanos, los abuelitos y el tipo de familia a quienes vamos a dirigir estos planes. Por lo tanto, tendríamos que también tomar en cuenta a la hora de elaborar e integrar este plan, qué elementos voy a poner, ¿sí? Entonces, en este caso, se trató de generar una propuesta que fuera amigable y que fuera flexible y que fuera común para todos en el lenguaje, en los materiales, y también que no saturara mucho la vista tanto de padres, de alumnos, ¿no? Porque no sabemos las condiciones. Muchas veces no conocemos la parte fina a la hora de que el alumno está realizando esta actividad. Entonces, por lo tanto, nada más ponemos lo que viene siendo aspectos generales, muy pocos nada más del plan, y después ya ponemos la actividad, ¿no? Rápido nos vamos a la actividad y ponemos dos puntos esenciales, que es cómo apoyará el padre o tutor y qué realizará el alumno. Que yo creo que son dos puntos esenciales porque le dejamos claro al padre, después de que describimos la actividad de manera concreta, con un lenguaje común, qué va a hacer el padre y qué va a hacer el alumno, que son dos incógnitas que los padres se pueden preguntar. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a ayudar a tu hijo a realizar esta actividad, a tomarlo de la mano, te vas a perseguir, etcétera. Lo que yo quiera que haga de manera concreta se lo voy a poner en el espacio. ¿Y qué quiero que haga el alumno? Pues lo que realizará el alumno dentro de la actividad también se lo voy a describir ahí, pero de manera concisa, ¿sí? Entonces, esto va a generar de alguna manera una amplitud a la hora de que la familia esté traduciendo esta información, este plan, ¿no? Entonces, si se fijan, es un formato, se pudiera decir, de este plan de aprendizaje en casa, muy amigable, ¿sí? No está saturado de información o de elementos, sino que solamente ponemos los elementos básicos que pudieran ser lo más flexibles posibles en relación al llenado. Pero ahorita vamos a ver el llenado. Eso nada más son los elementos que pudieran conformar un plan. Es una propuesta que hemos estado trabajando y nos ha funcionado muy bien, ¿no? Los padres han de alguna manera tomado esos elementos para realizar en casa y no hemos tenido ningún problema en relación a que el padre sepa qué es lo que va a hacer, ¿sí? Sino que de alguna manera ya abordamos la temática
de manera directa en su persona. Entonces, esto nos ha permitido transitar de manera favorable hacia la elaboración de estos planes. Bueno, ya lo habíamos comentado. El ejemplo es que en la semana número 1 del 2024, el docente diseñará un plan de aprendizaje y con una actividad para cada grado escolar, ¿no? Y esta actividad, aparte de contener esta parte escrita, esta parte física que se le puede entregar, también va a contener un video donde el docente va a ejemplificar esta actividad. Eso también ha sido fabuloso. Comentarles que nos está funcionando muy bien. Y bueno, ha sido magnífico que el alumno pueda ver a su docente explicándole la actividad, y de alguna manera también eso está en congruencia con los principios que mencionamos a un inicio, ¿no? Que es múltiples formas de representar la información que estoy dando a mis alumnos. Entonces, ahí estamos también alineados con esos principios que le dan sustento a nuestro plan de aprendizaje en casa. Bueno, y en síntesis, vamos a decir que el docente diseña una actividad más un video que puede enviar, y entonces esto generaría esta parte de las múltiples formas de acción y representación, ¿no? Diseñar la actividad, obtener alguna evidencia, y también se recomienda grabar un video referente a la actividad que el docente está proponiendo, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos algo más completo, ¿no? Se tendría la actividad física, las evidencias y también un video que el docente puede diseñar, ¿sí? Bueno, y en relación a esas evidencias, lo que se ha estado manejando también de evidencia y productos, bueno, es que el alumno tendría que estar aquí guardando esas evidencias, ¿no? Pero también comentarles, en un principio estuvimos analizando esto de las evidencias. Ustedes saben, ustedes que yo sé que son excelentes docentes de educación física, supervisores, ATPs, y esta parte de las evidencias, obviamente sabemos que el docente de educación física trabaja por horas. Sabemos que la cantidad de horas que tiene a veces un docente de educación física, pues sumaría muchos alumnos y por lo tanto muchas evidencias. Entonces, también quisimos hacer una propuesta en ese sentido, ¿no? Más adelante les voy a explicar sobre la carpeta flexible de educación física y cómo pues, se puede reducir esta parte de las evidencias, ¿no? Que pudiera generar la gran cantidad de alumnos, pero esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, aquí es de qué manera serán llegar las actividades. En un principio se estaba mencionando mucho sobre de qué forma hacer llegar las actividades a nuestros alumnos, ¿no? Y creo que al final de cuentas, cada uno de nuestros centros de trabajo ya tienen un sistema de comunicación establecido. Creo que ya las escuelas nos percatamos que ya tenían establecido su propio sistema de comunicación. Entonces, lo que se decidió es que a través de esos sistemas de comunicación que ya se tienen establecidos con los padres de familia, se hicieran llegar esas actividades, ¿no? Que en los diferentes centros de trabajo fueron cambiantes. Por ejemplo, en algunas lo hicieron a través de correo, en otras a través de los directivos, en otras a través de los docentes frente a grupo, en otras a través de los papás que eran tutores o que eran representantes de grupo. Entonces hubo una diversidad de opciones por las cuales los docentes hacían llegar las actividades a sus alumnos, ¿no? Y creo que esto es importante porque también reflexionamos sobre esta capacidad que tiene la escuela para establecer sus sistemas de comunicación de acuerdo a las características del entorno, ¿no? Que se están generando. Entonces, lo que decidimos es que el docente se adecuara a ese sistema de comunicación y pudiera, a través de él, enviar este plan de aprendizaje en casa, ¿no? Y bueno, el seguimiento que se le dará a estos planes de aprendizaje en casa o que se le está dando tiene que ver con el envío de algunas evidencias, no todo, pero sí se envían algunas evidencias para establecer una devolución, para establecer un análisis de lo que se está generando al interior de los hogares, y lo que se ha enviado ha sido muy positivo. Hemos observado tanto los padres como los alumnos
están generando ambientes muy favorables para estos momentos. Hemos estado analizando cómo las emociones que se generan a través de la actividad física, de las propuestas que los docentes de educación física han estado enviando, han resultado dentro de las relaciones familiares muy fructíferas, ¿no? Hemos encontrado alumnos que disfrutan la actividad, alumnos que cambian sus estados de ánimo a través de las actividades de educación física, a través de las activaciones físicas que también se envían. Entonces, ha sido bastante favorable el impacto que ha tenido el plan de aprendizaje en casa con la estrategia que se tiene flexible de educación física, ¿sí? Entonces, ha sido muy, muy favorecedor esta parte de los planes de aprendizaje en casa. Y bueno, quisiera decirles, comentarles algunas consideraciones que hemos determinado a través de este trayecto que hemos estado pasando y que han sido como una línea, ¿no? Ya tenemos los principios y ahora tenemos orientaciones, consideraciones que nos van a permitir a la hora de diseñar, orientar hacia dónde voy a ir construyendo este plan de aprendizaje, ¿no? Que esto es lo que hemos generado y lo vamos a comentar ahorita, ¿no? Primer punto es que el diseño de las actividades deben responder al aprendizaje esperado que esté vigente, al que se esté trabajando, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo es considerar que el alumno se encuentra en casa y los espacios suelen ser de diversas dimensiones. Entonces ya son consideraciones muy específicas a la hora del diseño. Tener en cuenta los espacios, dónde voy a hacer la actividad. Estar de alguna manera a la hora de diseñar con esa idea, ¿no? ¿Dónde va a realizar el alumno la actividad? Ofrecer alternativas de ejecución en actividad. Eso tiene que ver con uno de los principios que vimos. Le tengo que ofrecer en ese plan de aprendizaje múltiples formas de ejecutar la actividad. No solamente le voy a decir que lo haga corriendo, saltando. Tengo que ofrecerle alternativas. Quizás puede ser sentado también, ¿no? Entonces, de eso se trata este plan, de que tenga esa diversidad de aplicación, múltiples formas de acción, ¿sí? El siguiente punto tiene que ver con los materiales comunes, ¿sí? Entonces, esto nos ha resultado también muy divertido en el sentido porque lo veo en el video reflejado con los alumnos, cuando se apropia de su casa y puede manipular lo que hay en ella para trabajar. Eso es fantástico, ¿no? Me ha resultado de alguna manera muy impresionante ver cómo el alumno, a través de lo que tiene en casa, puede generar esta motricidad con intención, ¿no? Eso de alguna manera me ha sorprendido bastante. Actividades con un número reducido de participantes. Entonces también tener muy presente esta parte. No sabemos cuántos alumnos estén en una casa. Puede ser que tengan hermanos y puedan trabajar 2 alumnos porque están dentro de un solo lugar. O puede ser que solamente sea un alumno y no esté el padre porque trabaja todo el día. Por lo tanto, también tenemos que considerar esas alternativas a la hora de ejecutar estos planes, ¿sí? La otra es que la descripción tendría que ser clara, concreta, con un lenguaje común. Y bueno, aquí lo que pusimos es una actividad por semana para cada grado. Grabar la actividad con celular. Eso se refiere al docente, que el docente se grabe haciendo la actividad como ejemplificando para que refleje a los alumnos cómo la puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 2 opciones. Si el alumno no pudo realizarla por lo que el maestro le dijo de manera específica y escrita en su plan de aprendizaje, pues puede verificarlo en un video, ¿no? De cómo realizar esta actividad, ¿sí? Y bueno, a través de esos principios, estas consideraciones y las formas de actuación que he estado mencionando, es como podemos establecer un plan de trabajo en casa que sea congruente, que tenga equidad y que sobre todo sea inclusivo, ¿sí? Porque estamos generando respuestas a las necesidades reales de los alumnos, a las necesidades reales de las familias. Entonces, cuando le apostamos a la diversidad, a atender la realidad, le estamos apostando a que sea algo significativo, ¿sí?
Entonces también quiero mencionar que tendríamos que hablar de una estrategia o de un plan de aprendizaje flexible en relación a su aplicación y a los diferentes contextos. Quizás no abarcamos la gran diversidad, pero sí la mayoría. Si aplicamos estos principios, vamos a poder valorar la realidad que se tiene en las escuelas, la realidad que se tiene en nuestro México, ¿no? Entonces, tampoco nos encuadramos en que esto se tiene que hacer así, ¿no? También somos flexibles, también visualizamos las propuestas de los docentes, ¿sí? Escuchamos lo que están haciendo y también complementamos lo que ya tenemos, porque se trata de aprender. Entonces, cuando un docente nos da retroalimentación, también lo anexamos como algo rico, ¿no? Porque él está vivenciando el aprendizaje en su metro cuadrado, él está trabajando con sus alumnos, por lo tanto, él también tiene conocimiento, porque está frente a ese contexto, ¿sí? Diversificado. Por lo tanto, nosotros lo agregamos y complementamos. Entonces, este plan de aprendizaje, sus lineamientos, es parte de la riqueza que los docentes nos han dado, es parte de lo que hemos estado reflexionando y aprendiendo de lo que se está haciendo en esta contingencia, ¿no? Entonces, siempre y cuando estos cambios sean justificables y razonables, qué bien, ¿no? Qué bien que el docente también proponga formas flexibles de abordar un plan de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, voy a mostrarles algunos ejemplos. Ya les mostré primero los elementos que lleva este plan, y ya aquí se pudiera decir que es un plan ya terminado. Son unos planes de aprendizaje en casa que hemos estado compartiendo con algunos compañeros que nos lo solicitan. Por ahí lo subimos al PEX y a través de correos nos comunicamos y enviamos también estos planes de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, este plan, si se fijan, nada más tiene ya aquí lo que es el aprendizaje o área. En este caso, este es de inicial, y aquí tiene la actividad de manera muy concreta, qué hará el alumno y qué hará el padre, ¿no? Y una evidencia o producto, y es todo, ¿sí? Y también algo importante es que tenemos una descripción a través de pictografía, que eso también es orientado a los principios de múltiples formas de representar. Aquí también en el plan ponemos de manera pictográfica lo que estamos tratando de dar a entender con esta actividad, ¿sí? Y entonces, para que quede más claro, tenemos los elementos de abajo, que es qué era el padre y qué era el alumno, ¿sí? Entonces ya tenemos de alguna manera complementado nuestro plan de aprendizaje, y también tenemos aquí un icono. Se fijan, aquí abajo está un icono de YouTube. Aquí también se pone la liga del video que acompaña todavía la actividad. Entonces fíjense, tenemos varios elementos que le dan esta orientación de múltiples formas de representar y múltiples formas de hacer, ¿sí? Entonces el padre tiene la opción de ver el dibujo, tiene la opción de ver la descripción de la actividad, y aparte tiene la opción de verificar concretamente qué hará él, qué hará el alumno, y para sumarle más, tiene la actividad donde el docente le explica de manera práctica a través de un video cómo es la actividad, ¿sí? Entonces tenemos esas múltiples formas que eso le dan esa atención a las múltiples necesidades que puedan tener nuestros alumnos en sus hogares, ¿no? Ese es el de inicial, es un ejemplo de inicial. Vamos a pasar tenemos un ejemplo de preescolar también. Es igual, es la misma estructura, nada más que el nivel es el que va incrementando, ¿no? Aquí ya se manejan aprendizajes esperados en preescolar, y por lo tanto pues ponemos el puro aprendizaje, y los demás elementos son los mismos, ¿no? Igual, a ver, vamos a poner el de primaria. Igual está el de primaria, tiene su descripción pictográfica, tiene su actividad, qué hará el alumno, qué hará el maestro. Y ahorita vamos a ver, bueno, aquí no lo traigo, pero para cada plan de aprendizaje nosotros ponemos el número de la actividad. Por ejemplo, vamos a suponer que esta actividad es la número 5, y dentro del plan de aprendizaje para primaria yo tengo 5 actividades. Al final de ese plan, para hacer flexible esto de las evidencias, solamente viene una hoja. O sea, quiere decir que para un mes de actividades, solamente el alumno me va a evidenciar lo que realizó eso, pero solamente en una hoja, ¿sí? Eso también, no lo puse aquí, se me pasó ponerlo, pero eso le da oportunidad al docente que tiene muchos alumnos
de flexibilizar esa carpeta de experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajando el mismo aprendizaje solamente va a generar una evidencia por 4 semanas. Entonces, este plan de aprendizaje está diseñado de alguna manera para ser flexible en relación al número de evidencias que se pueden generar en esos planes de aprendizaje. O sea, ya no sería una evidencia por cada actividad, sería una evidencia por un mes. Entonces, de alguna manera eso flexibiliza y le da oportunidad al maestro de no saturarse tanto de documentos, ¿no? De papeles. Entonces, esa es otra propuesta que hicimos en relación a cómo evidenciar el trabajo que están haciendo los alumnos, ¿no? Y bueno, aquí está el de secundaria también, igual con su descripción pictográfica, con su descripción, que era el alumno, que era el padre tutor, y bueno, también iría acompañada de un video, ¿no? Que eso ya lo tendrá que hacer el docente a la hora de estar trabajando con sus alumnos o con su grupo. Y bueno, por ahí también, si ustedes quisieran los planes, se los puedo compartir sin ningún problema. Tenemos ahorita los planes que están trabajándose en estas semanas, de todos los niveles, desde inicial hasta secundaria. Con mucho gusto se los puedo compartir y sin ningún problema se los hago llegar, ¿sí? Para que ustedes puedan analizarlos y puedan tener ahí alguna opción también de cómo trabajar en los diferentes niveles, de acuerdo a los lineamientos que les he estado dando, ¿no? A conocer. Y bueno, ya habíamos hablado anteriormente un poquito de la carpeta de experiencias, ¿no? Que es lo que hemos estado abordando y se ha estado abordando de manera estatal y nacional. Se ha hablado mucho de la carpeta de experiencias. Yo lo que les comentaba hace un momento era sobre la carpeta flexible, ¿no? Lo que les comentaba de hacer una evidencia por cada 4 semanas, o sea, por cada mes solamente una evidencia. Entonces, eso iba a flexibilizar nuestra carpeta de experiencia en educación física. Me estoy enfocando en educación física, una carpeta simplificada, ¿sí? Donde se sumen productos universales. Es decir, si yo estoy trabajando un aprendizaje esperado, pues puedo generar una evidencia de ese aprendizaje esperado, ¿no? Entonces disminuiría en un gran porcentaje la cantidad de documentos que pudiera tener, ¿sí? Entonces, eso pudiera ser benéfico para el docente de educación física, ¿no? ¿Cómo flexibilizar? No traigo aquí ahorita la parte de la evaluación de las 4 semanas, se me pasó ponerla, pero se trata de eso, ¿no? De generar lo mínimo para no saturar. Y bueno, sobre la temática, sobre los principios, sobre los elementos que integran este plan de aprendizaje, pues ha sido todo, ¿no? Y nada más, quiero cerrar con 2 cosas. La primera quiero cerrar comentándoles y recalcando que veamos esta parte como un aprendizaje, como una oportunidad de la educación física para generar estos espacios que pudieran impactar en la sociedad, en los alumnos, ¿no? Y que así lo estamos haciendo, porque lo he estado vivenciando con mis compañeros docentes. Entonces, veámoslo así, no veamos amenaza, no veamos incertidumbre. Sé que todo lo nuevo nos genera, pues esta parte ahora sí que, valga redundancia, de incertidumbre en nosotros, en preguntarnos el cómo, el por qué, pero al final lo que obtenemos es aprendizaje. Y al final quien gana es la educación física y los maestros de educación física. Entonces, la oportunidad está ahí, ¿no? Se nos presentó una oportunidad y tenemos que aprovecharla, ¿no? Son momentos difíciles, momentos duros, y tendríamos que apostarle a esta educación física que puede generar emociones benéficas para estos momentos. Entonces, estoy completamente seguro que la educación física está haciendo la diferencia. La educación física está haciendo la diferencia en los hogares, créanmelo. Y bueno, la segunda cosa con la que quiero cerrar es una reflexión que les hice a todos ustedes. Es una reflexión al trabajo que están haciendo los docentes de educación física. Y esta está dedicada e inspirada en los docentes que están trabajando día a día a través de sus hogares, con sus hijos, en sus casas, en sus espacios, con sus materiales. A esos maestros va dedicada
esta reflexión. A los maestros como ustedes, que están trabajando, que están aquí en esta webinar, que están interesados en seguir aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, voy a comentarles la siguiente reflexión, ¿sí? Dedicada e inspirada en el trabajo de los docentes de educación física durante el tiempo de contingencia. Hoy, a pesar de los momentos difíciles, los días duros, las horas de encierro, estás ahí, entre calcetines, botes, pelotas de papel y juguetes. Hoy honramos al maestro de las emociones, de las risas, de los gritos cargados de alegría. Hoy le damos un fuerte aplauso a ese maestro que brinda una sonrisa al alumno que se encuentra triste. Palabras de aliento al que se encuentra desmotivado y un trozo de alegría para los que viven momentos complicados. Hoy queremos que sepas que eres importante, esencial para tus alumnos, para su alma. Hoy reconocemos tu coraje, tu creatividad, tu compromiso, tu responsabilidad, pero sobre todo, tu voluntad de servir y hacer vivir a los demás. Ese eres tú, el de la pelotita, el de los juegos, el que canta, pero también eres el que anima, el que motiva, el que hace sonreír a toda una escuela tan solo con su presencia. Eres el maestro de educación física, ese eres tú. Muy bien, pues esta es la reflexión que quería compartirles, inspirada en el trabajo que ustedes realizan como docentes y lo que se ha estado vivenciando dentro de esta contingencia. Creo que me ha llegado cómo los docentes han estado trabajando, cómo desde su propio hogar, con sus propios hijos, han estado ejemplificando las actividades, enviándolas a sus alumnos, y creo que eso es inigualable, ¿no? Creo que aprovechamos la oportunidad y estamos apostándole a que la educación física puede ser la diferencia. Entonces, pues, muchas gracias, agradezco su atención, les dejo por aquí mis redes sociales, si alguno de ustedes quiere agregarme, estar en contacto con un servidor, adelante. Estas son mis redes sociales, Diego Solís. En YouTube estoy como Diego Solís EF. Y cualquier situación en la que podamos apoyarlos, estamos a la orden. Mi idea siempre ha sido de apoyar, nunca ha sido lucrar. Y cualquier cosa que un servidor genera, cualquier cosa que un servidor hace, nunca verán que les pongo que tienen que pagar por ello, ¿sí? Estamos para generar y para compartir. La educación física me ha dado mucho, por lo tanto le debo mucho a la educación física, y eso que le debo se lo quiero compartir a quien pueda o a quien quiera, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Termino mi presentación, compañeros. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pues ahorita creo que habrá un espacio para, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estaremos en ese sentido, ¿no? Efectivamente, maestro. Efectivamente, maestro. Pues indudablemente, como usted lo dice en su reflexión, que sí al menos a una servidora sí les llegó en el alma. Educación física, hemos hecho la diferencia en esta contingencia, hemos llegado a los hogares, hemos procurado esa armonía entre las familias, hemos aportado nuestras actividades de una u otra manera para el vínculo familiar, para que se dé esa integración entre familia, ¿no? En ese aspecto coincidimos con ustedes, indudablemente coincidimos que educación física, pues, y en lo que se viene, ¿no? En la nueva normalidad, creo que vamos a seguir siendo punta de lanza con nuestras actividades relacionadas a la salud
al cuidado, etcétera, etcétera, buscando 1000 estrategias. Indudablemente nuestros compañeros de educación física, pues en esta contingencia han hecho de todo, como usted lo comenta, ¿no? Se han atrevido a grabar videos emotivos, videos precisamente como usted lo comentó, donde han desglosado sus actividades. Entonces, de esa manera, creo que tenemos muchísimas coincidencias ambos estados, ¿no? Agradecemos de antemano su participación, nos ha fortalecido de manera precisa con todo lo que nos expuso, y pues ahora es el turno de las preguntas, inquietudes, dudas que tengan alguno de nuestros compañeros. Quien guste hacerle algún comentario al maestro, en el chat al parecer no se reflejan algunas preguntas, puede de esta manera levantar su mano ahí en la fotito o abrir su cámara para poderles dar el espacio para que realicen algún comentario. Buenos días. Ok, maestra. Buenos días. Maestra Tere Sánchez. Tere Sánchez. Adelante. Estado de México. Pues me dio mucho gusto estar en la conferencia del profesor Diego Solís. En el Estado de México, efectivamente, nosotros hicimos también un trabajo parecido al que él tiene, y la verdad nos resultó con gran éxito. De verdad me da mucho gusto saber que empatamos muchos en ideas, unos con otro tipo de estrategias y otros con diversos recursos, pero pensar que la educación física, así como dijo el profesor Solís, realmente estamos en un impacto tremendo, debido a que inclusive al regresar a la normalidad a las escuelas, nosotros vamos a tener mucho que ver con la cuestión emotiva del alumno. O sea, realmente el profesor de educación física, como él lo dijo, ¿no? Llega y es una alegría. Si yo pusiera una dinámica y decirles a los niños simplemente vamos a caminar y les doy una palabra escuela, pues a lo mejor bajan la carita, ¿no? No sé, mi papá hacen otra carita, pero les dijimos jugar o educación física y los niños, bravo. O sea, esa emoción que el niño tiene contraída ahorita en el confinamiento, con las actividades de educación física estamos seguros que nosotros vamos a impactar tremendamente en esa situación que el niño trae ahorita en el alma, porque no sabemos cuando regresemos a la escuela, estamos solamente teniendo situaciones hipotéticas de cómo va a llegar el niño, en qué condiciones, si va a llegar violentado, si va a llegar alegre, si va a llegar asado, no lo sabemos. Simplemente con las actividades que hemos enviado a los niños en este confinamiento, muchas de sus evidencias han sido emotivas y otras no tan emotivas, porque como bien dice el profesor, estamos trabajando con una diversificación de contextos sociales y económicos que la verdad, pues para saber, ¿no? Cómo en este momento pudieran redactarnos los padres de familia sus propias experiencias. Hay padres de familia que nos escriben y nos dicen, ¿sabe qué? Me ha ayudado mucho la actividad que nos enviaron, y otros pues no las puedo hacer, y como también hay otros que no se han podido meter a los medios tecnológicos por no tener ese recurso. Entonces es muy importante para nosotros los profesores de educación física que incidamos tremendamente en la emoción del niño, porque si nosotros tenemos emociones ahorita, confinados en casa, pensemos en esos pequeños que diariamente tenemos en las escuelas, y saber hipotéticamente cómo vamos a recibirlos, porque aún todavía no está la estrategia definida en el cómo nosotros vamos a trabajar con ellos, por días, cómo va a ser los espacios, si nosotros vamos a tener que recurrir nuevamente a la famosa clase tradicional que tuvimos muchos, ¿no? De separados de 1 metro y 1,5 metros hacia atrás. O sea, no sabemos cuáles son las condiciones. Lo que sí sé es que nosotros tendremos que influir emotivamente al rescate de esas situaciones en los sentimientos y pensamientos de nuestros pequeños. Muchísimas gracias, profesor Solís, y gracias a todos. Gracias, maestra. Bueno,
referencia a esta nueva normalidad en relación a cómo la educación física estaría abordando la práctica dentro de la nueva normalidad. Bueno, todavía no hay una orientación muy clara en relación a lo que la autoridad educativa nos ha comentado, ¿no? Pero estamos nosotros también, ya ahorita estamos trabajando en esa parte que comenta la maestra, estamos trabajando qué orientación llevaría la educación física en relación a la nueva normalidad, ¿no? Porque estamos visualizando que algunos lineamientos o determinaciones que ya se dieron a conocer en relación a cómo van a estar trabajando las escuelas, alternadas, días distribuidos a lo largo de la semana, pues también tendría que ver mucho con cómo la educación física estaría abordando, ¿no? Y es lo que ahorita estamos trabajando, estamos haciendo un análisis de esta propuesta para también educación física, establecer ciertas condiciones y verificar cómo el trabajo pudiera de alguna manera orientarse en educación física, ¿no? Pero todavía estamos en ese tema, estamos trabajando. Ahorita actualmente estamos en esa temática con las autoridades trabajando esta parte de cómo vamos a trabajar, qué propuesta. Bueno, esto lo hablo en un sentido personal, que los análisis los hago yo, pero en el Departamento de Educación Física Estatal, ¿sí? No soy de nivel nacional, pero las propuestas que hacemos son a nivel estatal y las compartimos con los demás estados. Y con gusto, cuando tengamos ya nuestra estrategia establecida, con gusto podríamos compartirles lo que nosotros de alguna manera estamos visualizando en relación también o en congruencia con lo que la autoridad educativa federal nos indique, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos ahorita analizando las posibilidades para educación física, ¿sí? Muy bien, maestro. Otra compañera tenía una pregunta similar, pero bueno, ya dio usted respuesta. En relación a cómo puede compartir la planeación, bueno, usted nos puede responder en este aspecto, y que si el material pues se podrá proporcionar a los compañeros. Sí, les comentaba por ahí en mis redes me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje por inbox, les dejé ahí mi canal de YouTube, les dejé también el Facebook, Diego Solís, y me contactan y les envío el material sin ningún problema. Les puedo compartir lo que estuvimos trabajando, las aportaciones de los planes de aprendizaje en casa, de los diferentes niveles de educación básica, se los puedo compartir sin ningún problema. ¿Algún compañero que guste tomar la palabra, preguntar algo? Aprovechemos el espacio que nos está brindando el maestro Diego. ¿Alguna otra intervención? A ver, hay otra preguntita por acá. ¿Cuál? Si me permite, maestra Carmen Andrade, aquí para servirle. Bueno, esto no es una pregunta, maestro Solís, simplemente es un agradecimiento para que a lo que nos has enseñado el día de hoy. Te agradezco bastante, no puedo hablar en nombre de todos mis compañeros, hablo en nombre mío propio. Muchas gracias por abrirnos más los ojos a esta nueva normalidad. Te agradecemos bastante, un servidor aquí, José Luis Andrade, inspector de Educación Física de la región 2 de Chignagua. Gracias, maestro Solís. Un gusto, maestro, muchas gracias por tu comentario. Gracias, un gusto compartir y participar con ustedes. Ok, continuando con el orden de las preguntas, pregunta el maestro Roberto Castro: ¿cómo manejar la situación de los padres de familia que no llegan a tener tiempo para trabajar o porque hay apatía por parte de ellos para realizar las actividades con sus hijos a pesar de que se les envía y se les recuerda constantemente? Bueno, creo que esta pregunta ha surgido también mucho por acá, en mi área de trabajo. Y creo que aquí tendríamos que hablar de diferentes situaciones, ¿no? Y eso también pasó porque también por ahí subí yo una propuesta de cómo calificar cómo calificar en educación física en estos tiempos de contingencia, ¿sí? Por ahí también subí un video en mi canal que tiene que ver con esto y hace referencia a lo que el maestro Roberto Castro nos menciona, ¿no? Que tiene que ver con las diferentes condiciones
en la que se encuentran los alumnos, ¿sí? Cuando hablamos de una escuela, cuando hablamos de que el alumno asiste a una escuela, en la escuela existe un punto de inflexión, es decir, tenemos un común denominador, es decir, tenemos a todos los alumnos en un mismo lugar y tenemos al maestro frente de ellos. Pero cuando hablamos de un plan de aprendizaje a distancia, las condiciones aumentan. Es como si le pondríamos un zoom, ¿sí? Cuando el alumno llega a la escuela, ese zoom disminuye al mínimo, pudiéramos decirlo así. ¿Por qué? Porque el alumno está en una silla, sentado frente al maestro, el maestro está ahí con él. Entonces, pudiera decir que se minimizan esas condiciones. Minimizan, es un ejemplo. Y cuando el alumno sale de esa escuela, ese común denominador se pierde. Entonces, se maximizan las diferencias. Por lo tanto, no depende del alumno, ¿sí? El 100% de esa responsabilidad de que el docente, de que el alumno logre hacer la actividad no va a depender 100% de ese alumno. Entonces, el alumno no podría ser penalizado porque no pudo realizar la actividad. ¿Por qué? No sé, pueden ser múltiples condiciones. Porque el papá no le quiso ayudar, porque no sabía cómo realizar la actividad, porque no tiene los recursos. Puede haber muchas, pero no pudiéramos a cada uno de ellos penalizarlo porque no la pudo hacer. ¿Por qué? Porque ese común denominador que tienen en la escuela ya no existe. Ahora están en su casa y no tienen un maestro frente a ellos. Y las condiciones son muy diversas y adversas. Por lo tanto, la penalización para ese alumno no debería de ejercer un porcentaje muy elevado porque no depende de él, ¿sí? El que no haga una tarea o una actividad propiamente va a depender mucho de las condiciones de sus padres, de su hogar, de cómo estén trabajando, su estado emocional, etc. No las conocemos porque no estamos ahí. Entonces, por lo tanto, no debería de existir esta parte de como una exigencia, vaya, porque propiamente no sabemos esas condiciones especiales por las que puedan estar pasando, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que hacemos, pues no hay ningún problema porque de alguna manera no tenemos una exigencia, ¿sí? Sino que propiamente lo que hacemos es ofrecer un abanico de posibilidades para que el alumno pueda ejercer una motricidad, ¿sí? Pero no ejercemos una presión que obligue, ¿sí? Sino más que eso ofrecemos una oportunidad, un escenario que él pueda tomar, ¿sí? En esos días. Entonces, eso es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, no hay un común denominador. Entonces no podríamos ejercer una exigencia al alumno cuando no está en condiciones de poderla afrontar. Sería ejercer una práctica pues que no es equitativa y que también pudiéramos decir que no hay una igualdad de condiciones. Obviamente que no lo hay, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Muy bien, maestro. Tenemos otra pregunta en relación a qué está haciendo el Estado de Colima en cuanto a evaluar este proceso por el cual estamos cursando en el confinamiento. Lo realiza la maestra Maribel Ramos, de la región Puebla-Poney. ¿Qué está haciendo Colima? Sí, aquí sí, tuvimos un análisis muy amplio en relación a la valoración de esos planes de aprendizaje y bueno, analizamos desde de los marcos legales, voy a decirlo muy rápido, analizamos las cuestiones legales que tienen que ver primero con la Constitución, ¿sí? Algo que rescatamos de la Constitución es la prioridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué es la prioridad en esos momentos? Entonces es el primer punto que analizamos. Después analizamos otros puntos, como qué es la evaluación, ¿no? La evaluación tiene que ver con tener presentes las habilidades, las capacidades y los conocimientos de los alumnos. Si un docente no tiene presente los conocimientos, las habilidades
y las capacidades de los alumnos, no puede emitir un juicio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si un alumno no hizo una actividad, no puedo yo emitir un juicio sobre ese alumno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo cómo desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, no los tengo. Entonces, por lo tanto, no puedo emitir una calificación sobre él, pero sí sobre lo que tiene, porque eso es lo que me marca el acuerdo para evaluación 110319. ¿Y ese acuerdo qué dice? Bueno, el acuerdo dice que tengo que emitir una evaluación de lo que el alumno tenga en ese momento. Si el alumno no hizo nada en el trimestre por múltiples condiciones que yo no las voy a cuestionar ni las voy a enjuiciar, pero entonces, ¿qué tiene el alumno? Entonces tenemos a dos alumnos, los que sí trabajaron en el trimestre con evidencias y con estrategia de plan de aprendizaje en casa, y los que por circunstancias especiales no lo hicieron, ¿sí? Entonces tenemos a dos alumnos, los que sí trabajaron y los que por circunstancias especiales no lo pudieron hacer. Entonces, ¿cómo voy a valorar? Bueno, de acuerdo a este acuerdo de evaluación, si me enfoco en él, dice que voy a evaluar con lo que tenga del alumno. Y lo que tengo del que sí hizo las experiencias, del que sí trabajó con las evidencias, tengo eso. Y del otro alumno, ¿qué tengo del otro alumno? Tengo los resultados de las evaluaciones anteriores. Entonces, si me voy con la normativa y con una evaluación encaminada a la equidad y a la inclusión, a esos principios de equidad e inclusión, entonces lo más favorable para evaluar a un alumno en esa contingencia es que se evalúe con lo que se tiene, ¿sí? Y puede haber múltiples variantes, puede haber múltiples opciones para la valoración a través de estos principios, ¿sí? Pero eso es lo que manejamos nosotros, y la propuesta de evaluar fue esa. ¿Y cómo valoramos? Pues la propuesta que hicimos fue que se tome en cuenta lo que el alumno hizo, el que trabajó, y se le dé la máxima calificación, porque lo único que podemos valorar del que trabajó es su esfuerzo y dedicación, porque lo estuvo haciendo a pesar de que estuvo en esa situación. Y el que no lo hizo por una situación adversa o difícil, pues se le va a evaluar con lo que se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Lo que se evaluó anteriormente. Y esto es lo más justo y lo más equitativo, ¿sí? Porque de acuerdo a la normativa no podemos evaluar algo que no tenemos. Tampoco podemos inventar números o dar una asignación, ¿no? Pero bueno, esa es la manera concisa, la respuesta que les puedo dar en relación a esta parte de la valoración de los aprendizajes. Bueno, acá también tenemos otra pregunta. Nos preguntan cuál es la sugerencia que tienen sobre el plan de aprendizaje para los alumnos que tienen barreras de aprendizaje. Muy bien, excelente pregunta, me gusta. Bueno, en esta parte de minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, quiero comentarles que estos planes, cuando hablamos de que tienen un diseño universal y de que se enmarcan en estos tres principios de múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de organización y motivación, ya estamos hablando de que responden a alumnos que experimentan barreras para el aprendizaje, ¿sí? Porque el diseño propio de este plan puede abordarse para alumnos que presentan barreras o experimentan barreras para el aprendizaje y participación, ¿sí? Claro que también sería pertinente realizar algunos ajustes razonables para ciertos alumnos que a lo mejor no pudieran desarrollar esa actividad tal cual está descrita, pero ya sería en situaciones muy específicas, ¿sí? Condiciones muy específicas que pudieran desarrollarse. Pero por el momento, este diseño responde a una gran cantidad de necesidades porque está enfocado en estas múltiples formas de hacer, ¿sí? Entonces, puede responder a alumnos, no a todos, porque, vuelvo a repetir, puede haber alumnos que presenten condiciones muy específicas y ahí tendrían que hacerse ajustes razonables, pero eso ya es en relación a la condición específica de ese alumno, ¿sí? Pero eso ya sería conociendo
de qué condición estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, pues al parecer creo que son las dudas que surgieron. ¿Ya algún compañero? Me parece que ya no hay preguntas. Pues la Dirección de Educación Física, maestro Diego Solís, de verdad que le ofrece un reconocimiento por esta gran apertura que ha tenido con la estructura de educación física del Estado de Puebla, y le otorga el presente reconocimiento por su valiosa contribución con este tema de plan de aprendizaje en casa. Se lo haremos llegar de manera física en unos días más, pero pues por el momento lo hacemos de esta manera, ¿no? Digital. Y pues agradecemos totalmente su presencia con esta temática, con esta conferencia de la cual pues nos apoyó en este preciso momento en cual estamos atravesando todo México, todo el país, todo el estado, y pues ya nos dimos cuenta que tenemos muchas coincidencias en las formas de trabajo, en lo que han hecho cada uno de los docentes, y pues nuevamente le vuelvo a agradecer. Y si ya no hubiera algún otro comentario, pues vamos a dar por concluida esta primer webinar, esperando que el día de mañana muchos de los compañeros también se vuelvan a conectar, porque tenemos una diariamente. El día de mañana vamos a tener la presentación del maestro Rafael González Jiménez, asesor técnico pedagógico del Estado de Puebla. Está usted también cordialmente invitado. En un momento más vamos a hacer la difusión precisamente del enlace para el día de mañana a través de los inspectores, como fue el acuerdo, y a través de la página de la Dirección de Educación Física, para que también pues estén puntuales en toda esta serie de actividades que la dirección a través del Departamento Técnico Pedagógico ha organizado con el fin de favorecer o fortalecer precisamente las competencias profesionales de cada uno de las figuras que comprende nuestra estructura. Pues gracias, maestro, y gracias a todos los presentes. Estamos en este canal, también tenemos el canal de YouTube, que en un momento más se les va a compartir el enlace a través de la página de la dirección, para que también puedan observar la grabación precisamente de esta conferencia y nadie se quede sin este privilegio de la ponencia que el día de hoy tuvimos a cargo del maestro Diego Solís del Estado de Colima. Pues muchas gracias, maestro, y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias.